El día de hoy juntaremos dos posiciones que tienen talento, sobre todo la posición de safety. Creo que tiene tres safeties muy buenos. Uno que me recuerda muchísimo a un, bueno, no sé si fueron ex compañeros, creo que no, porque no alcanzó el tiempo, pero a un jugador que salió de la misma universidad y que ahorita terminó siendo el pro. Y en la posición de linebacker central, bueno, la posición de linebacker central es una que se ha ido degradando conforme ha ido avanzando la NFL. Hoy en día ni siquiera se le conoce propiamente como linebacker central, se le conoce como linebacker off-ball. Hay dos tipos de linebackers. El off-ball es el que no se encarga de presionar al mariscal rival en la mayor cantidad de las jugadas, o en prácticamente todas. Es decir, un linebacker central, un Roquan Smith, un Patrick Quinn, etcétera, etcétera. Y el linebacker que sí está en la línea, un Micah Parsons, un Von Miller, esos son el tipo de linebackers que hay. Y es por eso que los linebackers han degradado un poco. Ahora, los safeties, por el contrario, han ido incrementando, porque el valor de safety ya sea del corner, sobre todo con safeties versátiles, como lo llegan a hacer, por ejemplo, Antoine Winfield Jr. de los Bucaneros, Jesse Bates de los Falcons, Chauncey Gardner Johnson. Entonces, este draft es uno que les digo, en la posición de safety tiene dos o tres buenos. El linebacker central, definitivamente ninguno de primera ronda. Es más, tal vez ni de segunda, salvo tal vez uno que les vamos a mencionar. Pero tercera, cuarta, quinta ronda podrían llegar a salir jugadores importantes que terminen siendo titulares en la NFL. Sobre todo estas posiciones se prestan mucho para que sean de rondas bajas. Por ejemplo, Jesse Bates no fue primera ronda. Justin Simmons de los Broncos, que ha sido constante pro, tampoco fue primera ronda. Entonces, es mucho el caso que se da que esos jugadores no terminan siendo de rondas altas, pero eso no significa que terminan siendo fundamentales para sus equipos. De vez en cuando llega uno que otro unicornio, como Roquan Smith, que termina siendo de top 10, pero es muy raro. A eso es lo que se le llama un talento generacional justamente en la posición. Ahorita no hay ninguno de esa magnitud, pero sí hay algunos muy importantes que en este video se los vamos a comentar rápidamente. Vamos a comenzar primero con los safeties. Si hay un safety que sí vale ser primera ronda, es Tyler Nubin de la Universidad de Minnesota. Y justamente su compañero, o bueno, no compañero porque creo que no jugaron juntos nunca, ni siquiera cuando Nubin era novato, por decirlo así, su compañero de escuela, Antoine Winfield Jr., también salió de los Gophers. Y inmediatamente, cuando comencé a ver a Nubin, me recordó muchísimo a Antoine Winfield Jr. Hubo una jugada que a mí me enamoró de Antoine Winfield Jr. saliendo de la universidad, que por eso hizo que me gustara muchísimo, que es una jugada en zona roja en la cual él está completamente vencido y alcanza a cubrir una gran cantidad de espacio en poco tiempo. El cubrir mucho espacio es una característica fundamental de safety que podría ser muy obvia, pero no muchos la tienen. Cuando comencé a estudiar a Kyle Hamilton de la Universidad de Notre Dame, cuando lo seleccionó los Ravens, que lo seleccionaron muy atrás de lo que tuvo que haber sido, les mostraba, y ya teníamos el canal, les mostraba ciertas jugadas en las cuales Kyle Hamilton estaba del otro lado de la jugada, del otro extremo por completo del campo, y terminaba haciendo la jugada. Tyler Nubin tiene muchísimo de eso, tiene muchísimo de Jesse Bates, tiene muchísimo de Antoine Winfield Jr., de estos jugadores. Tal vez no tiene el rango tan grande que tiene Kyle Hamilton, pero sí tiene mucho de Jesse Bates y Antoine Winfield Jr., que puede estar en cualquier parte del campo. Pega durísimo. Para ser un safety tan atlético, tan versátil, tan veloz, pega muy duro y es excelente tacleando. Yo estoy completamente enamorado de Tyler Nubin. Creo que puede ser incluso igual, hasta cierto punto mejor, porque es un poco más atlético de lo que fue su compañero Antoine Winfield Jr. También de mis prospectos favoritos. eh, en el video de tackles defensivos les mencionaré pues un jugador que era mucho hype, o yo leí mucho acerca de él, y llegando a los videos no lo vi. En el caso de Tyler Nubin sí, se habla muchísimo de él en cualquier programa que ustedes quieran ver de draft, en Estados Unidos, en donde ustedes lo quieran ver, se habla muchísimo de él y todo lo que dicen de él se queda corto, francamente. En su carrera colegial, 207 tacleadas, 2 capturas, 3 intercepciones, de las cuales 5 fueron en 2023, pero ninguna estadística le hace justicia al gran rango que tiene, al excelente tacleo y al líder que fue para la defensiva. Hay muchas jugadas en las cuales no solamente tiene buen rango, sino aparte tiene mucha inteligencia, porque hace creer al quarterback que no lo está viendo o se oculta muy bien en la jugada para de repente salir e interceptar el balón o defender el pase. Es un safety que yo sí considero que es de talento de ronda uno por cómo está el draft, sobre todo para los jugadores defensivos que serán opacados por los ofensivos.
va a ser que seguramente caiga a la segunda ronda, pero en las primeras 10, 15 selecciones de la segunda ronda habrá alguien que se lo lleve y se llevará una joya de jugador de la magnitud que es Antoine Winfield Jr., Justin Simmons, Jesse Bates, el que ustedes digan y manden. Prospecto de mis predilectos del draft, considero yo los más seguros y de los que más me gusta, Tyler Nubin de la Universidad de Minnesota. Seguimos ahora con un jugador que, si ustedes ven los videos de highlights de él, en muchas ocasiones durante los videos de highlights, en las narraciones de las cadenas de Estados Unidos, mencionan mucho la frase de por eso será un jugador de primera ronda, o Kitchens va a ser un jugador definitivamente de primera ronda, o algo semejante. Si ustedes comienzan a ver únicamente los highlights de Kitchens, van a escuchar mucho eso, van a decir, bueno, pues sí, y como les he dicho, si ustedes ven nada más los highlights de un jugador, van a quedarse con las cosas impresionantes. Que Kitchens tiene cosas impresionantes, sí, pero si uno ve el partido completo de Kitchens, ya deja mucho que desear a diferencia de un Nubin. Es tal vez más físico tacleando, no me atrevería a decir que mejor, porque creo que Nubin tiene mejor técnica, es más físico tacleando, más violento, eh, digamos que corporalmente se presta más para la posición. Por ahí llegué a ver algunas comparaciones con Cam Chancellor, no tiene nada que ver uno con otro. Cam Chancellor era único, era un linebacker jugando safety, por eso es Salón de la Fama. Kitchens no es eso, y la razón por la cual sí lo pongo por debajo de Nubin, y para mí que Nubin tiene su propio nivel, es que no tiene el rango que tiene él. Sí tiene un rango importante, sí se recupera de las jugadas, sí tiene buenas cualidades de cobertura, pero no quedé enamorado de la forma en la que sí quedé enamorado de Nubin. Eso de ninguna forma o de ninguna circunstancia significa que no va a ser un buen safety. Sencillamente yo sí considero que en el rango de los safeties para esta generación del draft está Nubin, atrasito Cameron Kitchens y ya después incluso los demás. Hay muchas jugadas de él en las que, sobre todo sus highlights, van a ver que taclea muy físico. Sus estadísticas hablan acerca de un safety que es prácticamente el linebacker por la cantidad de tacleas que tiene. Y eso va a ser una cualidad muy importante. Es más, incluso saben, aquí me recuerda mucho, que comparte nombre, a Cameron Curl de los Commanders. Un safety muy semejante, muy bueno contra la carrera, muy rápido. En cobertura todavía deja un poquito que desear, pero eso podremos trabajarlo o irse manejando en el coacheo. Sí es mi segundo safety, pero insisto, la brecha entre él y Nubin, en mi opinión, es bastante grande. Nos vamos ahora con Jaden Hicks. Yo comencé a ver a Jaden Hicks porque durante todo este proceso que yo hago para ustedes, el draft, pues no solamente basta con únicamente ver los jugadores, uno tiene que escuchar otros programas, otro contenido, por supuesto me refiero a contenido de Estados Unidos, que son los que más sacan de ese contenido, y a personalidades de la televisión que se especifican justamente en colegial. Joe Klatt, en mi opinión, es uno de los mejores de la cadena Fox y CBS, y bueno, hay muchos más. Y obviamente hay canales también como el de nosotros, que no son parte de la televisión del país, pero que son canales pues importantes. Canales de YouTube o canales de televisión o personalidades de la televisión, era muy común que yo escuchara que dentro de las joyas escondidas del draft, o de los jugadores más menospreciados, o de los que más la gente dijera que eran sus protegidos al no tratarse un jugador de tanto renombre, Jaden Hicks. Así que comencé a verlo y lo primero que vi de él fue un safety jugando linebacker con cuerpo de corner. Esa es la mejor forma de describir a Jaden Hicks, como se los dije. Un safety jugando linebacker con cuerpo de corner. Eso es bueno y malo. Yo, les voy a hacer un franco, yo no vi en Jaden Hicks la cosa tan maravillosa como me la quisieron pintar. Es más, en el caso de Tyler Nubin creo que se quedaron cortos, ¿eh? Si ustedes ven cualquier opinión de Tyler Nubin, hasta que ustedes no la vean en el partido, se va a quedar corto lo que ustedes puedan escuchar de él. En el caso de Jaden Hicks, no quiero decir que lo sobrevaloraron, pero sí está un poquito inflado. También el hecho en el que se los describo como safety jugando linebacker con cuerpo de corner, me hace difícil encontrar una posición para él. Es más, de hecho, hasta cierto punto me recuerda un poco a Isaiah Simmons. Isaiah Simmons llegó a la NFL siendo linebacker, no safety, pero en su carrera colegial en Clemson jugó todo. Claramente son cuerpos diferentes, ¿no? Simmons sí tiene cuerpo más de linebacker. Pero la razón por la cual Simmons nunca ha terminado de funcionar, que esperemos eventualmente lo pueda hacer, es porque nunca se encontró un lugar para él en la NFL. De linebacker no quedaba tan bien, de safety tampoco, de corner. Nunca pudo salirse de ese molde de si eres una navaja suiza en el colegial, pero en la NFL no te encuentra lugar. Y siento que es algo que podría pecar Jaden Hicks. 155 tacleadas, 3 intercepciones, 3 y media capturas. Esto les demuestra mucho de lo que les digo.
Es mucho más rápido, al menos en el video, que un Kitchens. No taclea tan violento, no tiene tan buena técnica de tacleo como un Kitchens, pero sí tiene más agilidad, sí tiene más destreza y por eso su versatilidad le daría para ser seleccionado, creo yo, mucho más alto de lo que podríamos considerar por ciertos equipos. Les voy a repetir, yo no vi nada espectacular, yo no vi algo tremendo, algo que me enamorara de la forma en la que le hizo este Tyler Nubin de Minnesota, pero sí vi mucha más versatilidad y vi un jugador de fútbol americano. Es una frase muy común que utilizan en los programas de Estados Unidos que dicen, he's a football player, ¿no? Es un jugador de fútbol americano. Lo que quiere decir eso es que de lo que lo pongas te puede contribuir. Si lo quieres poner de linebacker está bien, de corner también, de safety también. No va a ser el mejor linebacker, safety o corner, pero te va a funcionar. Y hoy en día, este tipo de jugadores a los Chauncey Gardner Johnson que te jueguen varias posiciones dentro de la defensiva son muy valiosos. Entonces, ese es el valor de Jaden Hicks de Washington State. No como un gran prospecto, pero como una gran navaja suiza que te puede funcionar de muchas formas. Y tal vez por eso incluso se vaya por encima de Kitchens y seguramente podría darnos la sorpresa de ser el segundo safety seleccionado en el draft. Vamos ahora con otro safety que también me gusta muchísimo, Javon Bullard de la Universidad de Georgia. Si quieren saber quién es él, les invito a que nada más vean una jugada. De hecho, viene en mucha recompilación de highlights. Es evidente lo que les he comentado, no basta con ver los highlights, hay que ver el partido completo. O la gran mayoría de las jugadas de un partido. Pero bueno, ¿quieren saber quién es él? Vean el partido contra Auburn, por ahí del minuto 9 o 10 del primer cuarto, de las primeras jugadas ofensivas de Auburn. Es una jugada en la cual es una especie de read option, en la cual el quarterback se queda con el balón y bueno, sale corriendo, se abre un hueco. Al momento en el que Javon Bullard se recupera de la jugada, no solamente está ligeramente 2 yardas detrás de del quarterback de Auburn, de manera lineal, sino de manera horizontal, está a 5 yardas de él. Es decir, no solamente tiene que recuperarse 2 yardas vertical, sino unas 5 horizontal para alcanzar a llegarle. Francamente, muchos otros jugadores se hubieran dado por vencido porque no era su responsabilidad. A pesar de eso, Javon Bullard logra recuperarse con gran velocidad y termina salvando el touchdown. Esas cosas que parecen ser, pues no tan importantes o que muchos dejarían de lado, son una cosa fundamental a la hora de estudiar a un jugador. La forma en la que yo describiría a Javon Bullard después de explicarles eso es como los conejitos de las pilas Energizer. Exactamente así, o sea que no paran. Pega mucho más fuerte de lo que su cuerpo indica, es mucho más rápido de lo que pudo haber corrido las 40 yardas, y eso justamente hace que se compensen muchas otras carencias que él podría tener como safety. No tiene el cuerpo de Kitchens, no tiene la versatilidad de Hayden, por supuesto claramente no es Nubin, o sea, para nada, Nubin está en su propia categoría como se los dije, perdón, no de Hayden, de Jaden Hicks, pero él tiene algo que tal vez al único que se lo vi así tan claro fue a Tyler Nubin. Y corazón, garra. Nunca se va a dar por vencido Javon Bullard en ninguna jugada. Es más, de hecho, muchas veces en la defensiva de Georgia lo ponían hasta cierto punto de corner. No creo que el NFL alcance a dar el ancho de corner. Tal vez de corner de ranura sí. Y lo podrán utilizar también hasta cierto punto de safety. Tiene que poner un poquito más de peso. La altura tal vez no le da para muchas cosas. Pero es un jugador que nunca se va a dar por vencido. Así como previamente les describí a Jaden Hicks como un jugador de fútbol americano, Bullard también podría entrar en esa categoría, que sin importar dónde lo pongas o cómo lo utilices te va a funcionar. Pero repito, lo que más él tiene a diferencia de cualquier otro safety en este draft, salvo por Nubin, es mucho coraje, mucha garra, nunca se va a dar por vencido y un jugador así no puede hacer otra cosa más que ayudarte en tu equipo. Creo que sería una muy buena selección de por ahí la tercera o cuarta ronda. También hasta cierto punto me recordó un poquito a Chauncey Gardner Johnson. Insisto mucho en esa comparación porque son raras los jugadores que me recuerden a él o que tienen esa capacidad al menos de que me recuerden. Pero lo más importante es que tiene que desarrollarse un poquito más. Está muy joven, todavía tiene mucho tiene mucho que desarrollarse físicamente. Pero insisto, lo de Bullard es algo que me gusta mucho porque son cosas que no se pueden coachar, que no se pueden practicar. Y es ese deseo de no darse por vencido y lo hemos trasladado en prácticamente todas las jugadas en las que lo podemos ver. 114 tacleas, 4 intercepciones, 3.5 capturas, estadísticas muy semejantes a la de Jaden Hicks de Washington State, hablando justamente de la navaja suiza que podrían hacer estos jugadores. No creo que ninguno esté al nivel de segunda ronda, dependiendo tal vez de lo que la gente se enamore de Jaden Hicks, pero
también es otro jugador que tal vez no será titular inmediato, pero en la rotación y en la secundaria, que es tan importante tener cuerpos frescos, creo que Bullard sería una muy, pero muy buena selección de draft y también de los jugadores de rondas bajas que más me gustaría. Vamos a dejar un poquito de lado los safeties, al final del video los vamos a retomar algunos otros que me gustan, para darle un poco más de luz a los linebackers centrales, a los linebackers off-ball. Tengo dos prospectos de los cuales estoy enamorado y quería comenzar con el cual yo considero el más seguro, pero sí creo que hay que darle mucha atención a lo que es Peyton Wilson de la Universidad de North Carolina State. Un poquito de contexto. En primer lugar, Peyton Wilson tiene ya muchísimos años en colegial. Es un jugador que exprimió hasta el último segundo su elegibilidad colegial. Y es un jugador que, si ustedes ven sus estadísticas generales en toda su carrera, la verdad es que son brillantes. Pero brillantes. 402 tacleadas, 48 para pérdida, 15 capturas, 7 intercepciones. Y de hecho, si ustedes ponen Peyton Wilson en YouTube y se van directamente a los highlights, muchos de los highlights que van a ver sin ver el partido completo son de Peyton Wilson jugando como linebacker externo o alineado como si fuera la defensiva, cosa que no entendía. Cuando comencé a verlo decía, bueno, busqué linebacker central o linebacker off ball, no busqué un pass rusher. Y después vi que lo ponían de la defensiva, del linebacker externo, del linebacker central. La persecución que tiene es impresionante, la forma en la que taclea también. Desgraciadamente su carrera se ha visto muy truncada por lesiones. Su primer año en colegiales, en 2019, como un verdadero novato, ahí únicamente termina con 69 tacleadas. Uno de sus mejores años llega en 2020, que fue lo que lo pudo haber propulsado a salir mucho antes en el draft. La verdad es que Peyton Wilson era para que hubiera salido en el draft incluso 2022 y hubiera sido una muy buena selección. El problema es que después de 2020 y ese año de 108 tacleadas, 11 y media para pérdida, 3 y media de capturas y 2 intercepciones, sufrió una lesión el cual solamente lo dejó jugar 2 partidos. En 2022 le costó mucho trabajo regresar de esa lesión. Desgraciadamente es un jugador viejo y en términos de colegial, viejo y con muchas lesiones. Y fue hasta el 2023 poco a poco que nos pudo dar lo que eventualmente fue su mejor temporada y lo que lo tiene en este punto. 138 tacleadas, 17 y media para pérdida y 6 capturas. Y fue justamente en esa temporada en la cual lo vimos jugar de todo. Les digo, linebacker externo, a la defensiva, linebacker central. Tal vez no es el más atlético ni mucho menos, pero la versatilidad que tiene de jugar todas esas posiciones muestra que es un jugador increíblemente destacado en su posición y que de haber sido las circunstancias diferentes, 1, no tener tanta edad, 2, no haber estado tan lesionado y 3, de ser de otra universidad diferente, las cosas hubieran sido mucho mejor para Peyton Wilson, que claramente sí va a ser seleccionado, por supuesto, pero seguramente un poquito más abajo de lo que debería. Estamos hablando de un linebacker de 1.93 de altura y de 106 kilos que se mueve como si pesara 95 y como si midiera un 80. Si Peyton Wilson puede mantenerse sano y le demuestra a los equipos que las lesiones quedaron atrás, aunque sea un jugador veterano en términos de el tiempo que tardó en llegar a la NFL, creo que podría ser extremadamente beneficioso para prácticamente cualquier equipo, porque les digo, si no les funciona el linebacker central, puedes intentarlo hasta el linebacker externo. Pero yo creo que Peyton Wilson nació para jugar linebacker central en defensa 3-4, porque incluso así lo podrías llegar a utilizar hasta cierto punto como linebacker externo. Es cuestión de, yo no tengo esa información claramente, pues porque es de los equipos, es cuestión de ver su expediente médico, de asegurarse que las lesiones quedaron atrás y que si quedaron atrás puede ser el jugador que vimos en gran parte en el 2020 y todo prácticamente el año en el 2023. Es por eso que quería hablar específicamente de él, porque si todas las cosas médicas salen bien, es el mejor linebacker que hay de esta generación. Ahora vámonos con el que verdaderamente sí debería ser, y sí, no debería, tiene que ser, o va a ser, el prospecto número 1 del linebacker central para esta generación, es Johnny Cooper. Como les comentaba, lo puse muy cercano de lo que debería ser Peyton Wilson, porque si Peyton Wilson se hubiera mantenido sano, hubiera sido una muy difícil decisión ver cuál es cuál. Pero así como les mencionaba que, Peyton Wilson ha sido un jugador que ha estado lesionado y demás, Edgerrin Cooper no ha tenido mucho de eso. Él llegó a colegial en 2020, jugó 2 partidos. De ahí en fuera, 21, 22 y 23 jugó 12, 11 y 12 partidos. Para todas las estadísticas que ustedes pueden ver, aquí en su imagen. 205 tacleadas, 8.5 fueron en 2023. 85 fueron en 2023, 8 capturas, 2 intercepciones
Es el único que sí es algo verdaderamente como lo más semejante que hemos visto a un linebacker central. Propiamente es un gran linebacker central. Creo que tiene muchísimo, pero muchísimo que dar en una defensiva. Y hasta cierto punto, creo que no se le tiene bien valuado. Porque si ustedes lo ven en el vacío, es más, el primer video que ustedes pongan en YouTube va a ser un video de highlights de 8 minutos. Así como les he dicho que no se puede ver únicamente los highlights y claramente vi más partidos. Lo que vemos en esos 8 minutos de Edgerrin Cooper, la verdad es que es brillante. O sea, es un linebacker que tiene rango de safety, que tiene velocidad tremendísima, que pega muy duro, que es muy inteligente y que sabe mantenerse la jugada. Francamente, yo creo que Edgerrin Cooper de Texas A&M es el mejor linebacker de esta generación. Si es que le podemos decir un linebacker central ya propiamente. Pero bueno. Y aquí lo único importante es saber qué tanto evalúan los equipos a esta posición, que les digo, en los últimos años se ha devaluado bastante. Solamente que seas un prospecto muy, muy importante como Roquan Smith, que fuera muy seguro, pues termina siendo selección de top 10 y eventualmente termina seleccionando el mejor linebacker mejor pagado. Ahora, aunque nada más hay un Roquan Smith, y aunque nada más hubo un Ray Lewis, y aunque nada más hubo un Jonathan Vilma, y aunque nada más hubo etcétera, etcétera, aunque esos linebackers centrales llegan a ser muy buenos, creo que Edgerrin Cooper tiene lo suficiente para formar su propio legado y para ser indiscutiblemente el linebacker central de un equipo desde el día 1. Y lo mejor de todo es que justamente por esa necesidad de los equipos de seleccionar jugadores ofensivos en las primeras selecciones, por la gran capacidad que hay o la gran cantidad que hay de los jugadores, es que jugadores como Edgerrin Cooper, que en otros drafts serían de principio de segunda ronda, podría llegar a bajar hasta la tercera, no creo que a la cuarta, pero sí a la tercera. Peyton Wilson creo que tiene mucho más que aportar de inmediato a la NFL, pero sí definitivamente el mejor prospecto de todos, y aquí sí no hay que pensar, pero para nada, es Edgerrin Cooper de Texas A&M, este linebacker central, que el equipo que lo seleccione va a estar muy, pero muy contento. Vámonos ahora con otro linebacker que lo pongo número 3, no porque creo que sea el número 3, sino porque quiero hablar un poquito más de él, para que no me gane el tiempo. Jeremiah Trotter Jr. Ya les he dicho muchas veces a los que me siguen ya de mucho tiempo, que si yo hubiera jugado fútbol americano, me hubiera gustado en la defensiva ser linebacker central y en la ofensiva ser corredor. Y cuando comencé a ver la NFL, ya de manera bien, a principios de los años 2000, pues uno de los equipos más destacados era Filadelfia, con Andy Reid. No por nada llegó a 4 finales de conferencia consecutivas, aunque perdió 3 y nada más pudo ganar una. Pero bueno, por allá de esas fechas de principio de los 2000, las Águilas tenían un linebacker brutalmente bueno que se llamaba Jeremiah Trotter. También no era muy rápido, no tenía la destreza que en su momento llegó a tener Ray Lewis, pero era una pared impresionante para la defensa de Filadelfia. Constantemente, todas las temporadas de Jeremiah Trotter eran de 160, 180 tacleadas él solito. Era una cosa brutal. Y este jugador del que le estoy hablando ahorita es su hijo, Jeremiah Trotter Jr., que en su carrera colegial logró conseguir 192 tacleadas y 13 capturas. Aquí, si bien Jeremiah Trotter Jr. está tratando de forjarse su propio nombre y el hecho de que sea el hijo de Jeremiah Trotter podría impulsarlo un poquito más por apellido, yo no vi nada de lo que vi de su papá. Jeremiah Trotter no era el más rápido, era un linebacker muy corpulento, muy fuerte, que no se trasladaba tan rápido en línea recta. Es decir, si le hubiéramos puesto las 40 yardas ya avanzada la carrera a Jeremiah Trotter, no lo hubiera hecho tan bien. Pero tenía una fuerza increíble, tenía muchísima inteligencia para las jugadas rivales y era una gran presencia. Todas las cosas que les acabo de escribir de Jeremiah Trotter, papá, no las alcancé a percibir correctamente en el hijo. Lo vi bastante lento, se lo comen en cobertura, no le sabe quitar bloqueos y es solamente la punta del iceberg. Así que de vez en cuando hay que tener cuidados con prospectos que vienen de jugadores o que son hijos de jugadores muy importantes, pero que la NFL no logra trasladarse de manera adecuada. Yo, honestamente, si fuera un equipo desesperado por el linebacker central, no estaría dispuesto a ir por él de inmediato. Para nada, aquí va mucho a depender de quienes se quieran comer la historia de que es el hijo de Jeremiah Trotter y que por ende va a ser bueno. Yo no lo veo así, les acabo de decir todas las cosas negativas que vi de él y creo que es un linebacker de cuarta, quinta ronda, pero seguramente por su apellido lo van a tener que impulsar o levantar más de la selección que debería ser. No estoy diciendo que no vaya a ser funcional, claramente lo puede ser, pero sí va a ser un linebacker que va a ser una carga a la hora de cubrir a ciertos jugadores en la NFL como a las cerradas o incluso a corredores. Vámonos ahora con otro linebacker que lo pongo número 3 no porque creo que sea el número 3, sino porque quiero hablar un poquito más de él para que no me gane el tiempo. Jeremiah Trotter Jr.
Ya les he dicho muchas veces a los que me siguen ya de mucho tiempo que si yo hubiera jugado fútbol americano, me hubiera gustado en la defensiva ser linebacker central y en la ofensiva ser corredor. Y cuando comencé a ver la NFL, ya de manera bien, a principios de los años 2000, pues uno de los equipos más destacados era Filadelfia, con Andy Reid. No por nada llegó a 4 finales de conferencia consecutivas, aunque perdió 3 y nada más pudo ganar una. Pero bueno, por allá de esas fechas de principio de los 2000, las Águilas tenían un linebacker brutalmente bueno que se llamaba Jeremiah Trotter. También no era muy rápido, no tenía la destreza que en su momento llegó a tener Ray Lewis, pero era una pared impresionante para la defensa de Filadelfia. Constantemente, todas las temporadas de Jeremiah Trotter eran de 160, 180 tacleadas él solito. Era una cosa brutal. Y este jugador del que le estoy hablando ahorita es su hijo, Jeremiah Trotter Jr., que en su carrera colegial logró conseguir 192 tacleadas y 13 capturas. Aquí, si bien Jeremiah Trotter Jr. está tratando de forjarse su propio nombre y el hecho de que sea el hijo de Jeremiah Trotter podría impulsarlo un poquito más por apellido, yo no vi nada de lo que vi de su papá. Jeremiah Trotter no era el más rápido, era un linebacker muy corpulento, muy fuerte, que no se trasladaba tan rápido en línea recta. Es decir, si le hubiéramos puesto las 40 yardas ya avanzada la carrera a Jeremiah Trotter, no lo hubiera hecho tan bien. Pero tenía una fuerza increíble, tenía muchísima inteligencia para las jugadas rivales y era una gran presencia. Todas las cosas que les acabo de escribir de Jeremiah Trotter, papá, no las alcancé a percibir correctamente en el hijo. Lo vi bastante lento, se lo comen en cobertura, no le sabe quitar bloqueos y es solamente la punta del iceberg. Así que de vez en cuando hay que tener cuidados con prospectos que vienen de jugadores o que son hijos de jugadores muy importantes, pero que la NFL no logra trasladarse de manera adecuada. Yo, honestamente, si fuera un equipo desesperado por el backer central, no estaría dispuesto a ir por él de inmediato. Para nada, aquí va mucho a depender de quienes se quieran comer la historia de que es el hijo de Jeremiah Trotter y que por ende va a ser bueno. Yo no lo veo así, les acabo de decir todas las cosas negativas que vi de él y creo que es un linebacker de cuarta, quinta ronda, pero seguramente por su apellido lo van a tener que impulsar o levantar más de la selección que debería ser. No estoy diciendo que no vaya a ser funcional, claramente lo puede ser, pero sí va a ser un linebacker que va a ser una carga a la hora de cubrir a ciertos jugadores en la NFL como a las cerradas o incluso a corredores. Cierro el análisis individual de los linebackers hablando de uno de los más productivos, en mi opinión, del más productivo de todo el americano colegial durante muchos años, Cedric Gray de North Carolina, 368 tacleadas en todo el tiempo que estuvo ahí. Solamente Peyton Wilson fue un poquito más productivo, pero bueno, fue porque pues claramente estuvo un poco más de tiempo, ¿no? Todas las cosas positivas que esperaba ver de Colson las vi en Cedric Gray. Es más, son jugadores muy parecidos en cuanto al físico se refiere y todo esto. Y como les comentaba, cuando yo comencé a ver a este Colson, pues no vi nada espectacular ni mucho menos, pero cuando comencé a ver a este Cedric Gray, tomando en cuenta la forma en la que me habían descrito a Colson, dije, bueno, esto es mucho de lo que yo esperaba ver del gran jugador de Michigan que nunca vi. Y recuerden, aunque Michigan está en el Big Ten y North Carolina en el ACC, pues el nivel de competencia que también enfrentaba Cedric Gray era importante en North Carolina. Los primeros 2 años no jugó mucho, no tuvo mucha oportunidad de jugar con un verdadero titular. En el 2021 hasta el final comenzaron a darle cierto prestigio, cierto renombre, pero 22 y 23 fue un linebacker extremadamente productivo. En el 22 tuvo 145 tacleadas, 12 para pérdidas, un sack y 2 intercepciones, y el año pasado tuvo 121 totales para 11 para pérdida, 5 capturas y una intercepción. Rango, movilidad, fuerza, atleticismo, no pega tan duro y no tiene la corpulencia de Jeremiah Trotter y eso le termina costando y es un crimen que no hablen tanto de él, pero creo que incluso de todos podríamos considerarlo el más completo salvo por la parte física. Peyton Wilson es un linebacker más feroz, más fuerte, más atlético a pesar de las lesiones. Y les digo, Cedric Gray es más del modo de Colson. Pero eso no significa que puedan encontrar un buen hogar. Y sobre todo, creo que si Cedric Gray te puede ser el Batman de un Robin en una defensiva la cual ya está establecida, les podría ir maravillosamente bien. Solamente porque los Ravens ya tienen a Treston Simpson, pero creo que un linebacker como Cedric Gray podría beneficiarse mucho de un linebacker como Roquan Smith, en el cual juntos hagan la chamba sucia y, lo más importante, que le puedan dar profundidad a un grupo de linebackers en el cual yo creo que para Cedric Gray lo mejor sería una defensa 3-4.
No se habla lo suficiente de él, a mí me encanta. Tampoco les voy a decir que es una cosa espectacular. Para mí, de los 4 o 5 que les hablé, el que sí podría alcanzar a meter ahí sería justamente, como les comentaba, Adrian Cooper y también hasta cierto punto a Peyton Wilson. Pero Cedric Gray no se queda atrás. Creo que va a ser un linebacker que se vaya a la cuarta o quinta ronda y que cuando menos nos lo esperemos puede llegar a ser titular. No te va a dar 200 tacleadas, pero sí 120 constantes y será algo más de lo que no tengas que preocupar en esa posición. Son muchos los equipos que requieren un linebacker central así de productivo y así de talentoso. Filadelfia, Denver y otros equipos, hasta los Vaqueros de Dallas, que darían la vida por tener un linebacker así. Esperemos los equipos no se nos atonten, no se dejen ir por las capacidades físicas o por la complexión física de Gray, sino más aún por lo que él hizo en el campo que otros linebackers como Colson no pudieron hacer. Un prospecto que me gusta también mucho, no lo pongo dentro de mis favoritos así súper protegidos, pero sí es uno que me gusta mucho y que lo pondré más arriba de lo que francamente mucha gente tiene. Y bueno, como se los comentaba, vamos a cerrar este video con pues una explicación muy breve de algunos otros linebackers que me gustaron y safeties. Primero con los linebackers, uno muy sonado que también creo que podría dar el salto y que incluso para mí es mejor que Colson, pero bueno, no quise ser muy arriesgado ni muy soberbio. James Williams de la Universidad de los Huracanes de Miami. Tommy Eichenberg, no vi nada increíble. Un jugador que se me hizo lento, que no sabe reaccionar. Sí, tenía una que otra tacleada bastante interesante, para ser muy franco con ustedes, y muy, muy buena. Pero más allá de eso no vi mucho más. Ahora, uno que me parece interesante es Maris Liafu, que, bueno, a los que tengan presente, me recordaba mucho la forma de jugar que tenía Jeremiah Owusu-Koramoah, que ahorita está en Cleveland, y antes era de la Universidad de Notre Dame. No tiene el físico tan fuerte, no es tan rápido, pero es mucho de ese molde y creo que Maris Liafu también podría beneficiarse mucho de un esquema 3-4 e incluso lo podrían utilizar hasta cierto punto como Peyton Wilson para presionar y un poco más de eso. De los safeties, Kellen Bullock de USC, Renardo Green de Florida State, Dadrion Taylor de Texas Tech. Dadrion Taylor es uno que me gusta de rondas bajas que podría llegar a ser considerado un buen safety. Y Cole Bishop de Utah. Mi único problema con Cole Bishop es que luego muchas veces desaparece. Con Cole Bishop o estamos muy bien o estamos muy mal. Es mi único problema con él. De allí en fuera creo que es un prospecto excelente que si puede encontrar más consistencia en su juego, podría mostrar mucho más para los equipos. En el caso de Renardo Green y de Kellen Bullock no digo mucho porque Renardo Green no me pareció tampoco una cosa espectacular. Es una camada de safeties que es, pues no pobre en talento, pero sí no es para nada refinada. Y en el caso de Kellen Bullock, sí podría llegar a tener una que otra intercepción y verse muy bien, pero en el partido en general le seguían mandando balones y seguía cometiendo muchos errores de cobertura. Algo semejante, en mi opinión, a lo que la temporada pasada fue Daron Bland para los Vaqueros de Dallas. Ahora, todos estos jugadores que les mencioné, es difícil que se vayan de las primeras incluso 2 rondas, tendríamos que esperar. Sobre todo con los safeties tal vez menos, pero con los linebackers sí. Estos jugadores son los que le pueden dar la profundidad necesaria a un equipo para construirse adecuadamente y como les he comentado durante todo este proceso del draft, son jugadores que los vamos a encontrar mucho más abajo de lo que originalmente deberían. Cualquiera de estos los podríamos haber encontrado segunda y tercera ronda de otros drafts, pero es tanto el empuje de jugadores ofensivos que terminarán cayendo cuarta, quinta ronda y también podrán llegar a ser considerados como jugadores muy buenos. De esta última diapositiva les voy a repetir, Maris Liafu, que puede ser una navaja suiza, y Cole Bishop, siempre y cuando tengamos a Cole Bishop sano y bueno, porque con él es un relajo ya que su juego es mucho en el espectro de ser o muy bueno o muy malo. Y bueno, ahí lo tienen, es nada más una, como les digo siempre, una pequeña embarradita de lo que son los mejores linebackers y safeties. Para terminar, creo que, y voy a hacer disco rayado, no me importa, de verdad lo que pueda hacer Tyler Nubin para la Universidad de Minnesota me impacta. Y de la misma forma me impactaron 2 jugadores de linebacker. Adrian Cooper de Texas A&M, que es el único linebacker que creo que está listo para ser el mariscal de campo de la defensiva de cualquier equipo prácticamente. Y Peyton Wilson, que si los equipos la tienen fe, se mantiene sano y deja atrás el hecho de que ya está veterano, puede contribuir mucho para un equipo. Tal vez su carrera no dure mucho, tal vez durará unos 5 o 6 años, pero esos 5 o 6 años puede llegar a ser bastante bueno. Amigos, recuerden que los videos de análisis de mock draft no paran. Ahorita tenemos el de linebackers y safeties, tendremos el de tackles defensivo,
Tendremos también otros mock drafts. Aquí no paramos para nada. Me hubiera gustado expandirme mucho más de estos jugadores. Desgraciadamente, por cuestiones de logística en el calendario, no nos daba tiempo de insertarlo como un video individual. Y bueno, pues también claramente por ver tanto jugador, pues no se pudo ver tanto como yo quería. Pero es nada más para que se den, repito, una idea generalizada de lo que para este año será la camada de linebackers, off-ball o centrales y de los safeties que creo que pueden llegar a ser muy buenos.